Y hasta parece que siendo sábado, pensaría yo que estaría más relajado, no, hombre. Los teléfonos suenan y suenan y suenan. Pero bueno. Doctor, ahí en el libro menciona que la célula dendrítica se lleva al bicho, ¿cómo se llama? Bueno, por donde pasa la linfa. Y Al ganglio linfático. Ajá, se va al ganglio linfático, pero no entendí bien si se lo lleva vivo o después de aventarse un round, ya se lleva, no sé, un dedo, una mano. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Pero, el objetivo de la CPA, de la dendrítica que está en los epitelios, por ejemplo, las que están en la periferia, es detectar el agente y en ese momento comérselo para ya procesarlo y ahora sí trasladar el material ya de procesamiento para presentarlo ya en el ganglio y el ganglio poder activar la respuesta inmune. Lo que sucede ahí es que en el momento se combate al agente, en el momento se da la endocitosis, se da el procesamiento y se traslada al ganglio. Y ya en el ganglio ya nomás va la presentación. Y si no es posible la digestión, ¿me va a infectar el ganglio? En dado caso, si no es posible la digestión, y le voy a pasar un ejemplo, y lo vamos a revisar en hipersensibilidad retardada, la infección por micobacterias, la infección por tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es un bacilo intracelular, obligado. Entonces, lo que tiene la tuberculosis es que muchas de las veces tiene mecanismos de cómo evadir el sistema inmune, evadir incluso la presentación del antígeno, quedarse dentro del macrófago, y el macrófago tiene ciertas acciones en sus factores de patogenicidad, las micobacterias, que evitan que el macrófago presente a la célula. En algunos de los casos y en otros sí lo llega a presentar y se queda dentro de la célula. Ahí el problema es que como la célula se queda dentro, el bicho, perdón, se queda dentro del macrófago, pues mientras no se reproduzca y mientras no se active, pues ahí se va a quedar como latente. Por eso la infección por tuberculosis es una infección que muchos ya la tuvimos o muchos ya tuvimos el contacto con el bacilo. Pero mientras no tengamos un mecanismo que propicie la activación de la célula, como la inmunosupresión, el tener cáncer, que les den quimio o un trasplante, el bicho no sale y ahí se puede quedar toda la vida. Y por eso hay muchas personas que no desarrollan la enfermedad de la tuberculosis. Por eso a veces dicen que el que le dio tuberculosis le bajaron las defensas. Sí, muchas de las veces sí se debe a que le dio un descenso en las defensas y ese bicho que estaba escondido ahí se quedó dentro de los macrófagos por muchísimos años. Y llegó un momento en donde el sistema inmune se atolondró y órale, brincó y salió. Hay algunas bacterias que sí tienen esa capacidad, algunas bacterias intracelulares, de ser comidas por la primera línea, de ser comida por el neutrófilo, de ser comida por las CPAs, y no alcanzan a hacer el proceso de presentación. Ahí se quedan escondidas y evaden el sistema inmune y evaden y ahí se quedan. Obviamente no generan infección porque no se vuelven patógenas porque se quedan escondidas, son intracelulares. Pero algunas bacterias sí pueden tener esa capacidad de poderse esconder y evadir esa respuesta de presentación y no, pues no activar la inmunidad. O sea, sí existe la posibilidad también. Gracias. Sí, bueno, pues entonces vamos a continuar. Ay, vamos a ver, que nos gane el tiempo. Pues les mostraba esta imagen de una superficie de un epitelio, ¿verdad? El epitelio intestinal, creo que este es de las placas de Peyer en el ilion distal del intestino delgado. Este es el epitelio de revestimiento, el epitelio que ustedes ya conocen del intestino delgado, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. Algo que tienen las placas de Peyer, el epitelio, en ese sitio, es que tienen grandes agregados de células dendríticas que son intraepiteliales, que era lo que les decía, nidos de células intraepiteliales. Y estas celulitas que están dentro de los epitelios tienen esa propiedad, ¿sí? Tienen esa propiedad de poder
fagocitar y presentar antígenos. Esa es una ventaja que tienen las células dendríticas de ser una primera línea rápidamente, reconocer el extraño, procesarlo, fagocitarlo y presentarlo nuevamente. Obviamente este proceso, ahorita lo vamos a ir describiendo, pues obviamente la célula se traslada al ganglio linfático, luego se da la activación de las demás células, bla, es todo un proceso, ¿verdad? Pero esta primera parte sí es importante que no olvidemos, en donde la dendrítica o CPA o macrófago tiene esa capacidad cuando está en un epitelio, poder identificar el extraño, fagocitarlo y empezar su procesamiento. Existe otro grupito de células dendríticas que se llaman células dendríticas foliculares. Obviamente estas células dendríticas foliculares están solamente en el ganglio linfático y específicamente en los folículos linfoides. Un componente importante de los ganglios linfáticos y también del vaso, por ejemplo, es la presencia de agregados de linfocitos. Estos agregados de linfocitos forman como agregados redondos, folículos, estructuras redonditas, se encuentran ahí en el ganglio linfático. Es un sitio donde se da el proceso de activación de las células T, células B, ¿verdad? Y existen células dendríticas que podemos encontrar solamente de manera exclusiva en ese sitio, en los folículos linfoides, y se les conocen como células dendríticas foliculares. Este es un segundo tipo. Obviamente las más abundantes y las más frecuentes pues, son las dendríticas clásicas, ¿no? Entonces, importante la inmunidad adaptativa, pues los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear, pues se encargan de fagocitar microorganismos, cualquier antígeno, y obviamente, igual que las dendríticas, pues tienen el efecto de la CPA, ser una presentadora de antígeno, pues son claves en la inmunidad celular. Los macrófagos también tienen mecanismos para eliminar microorganismos intracelulares, pero también con todo y esto existen bichos que tienen esa capacidad de evasión al sistema inmune, como el ejemplo que les ponía de las micobacterias, ¿verdad? También, muy importante, los macrófagos trabajan en conjunto con las células T. Las células T producen agentes químicos y citocinas que activan a los mismos macrófagos y potencian su actividad para matar lo que se han comido. Las células natural killer también, 5 a 10% de los linfocitos en sangre. Estos no expresan receptores de células T, ni tampoco inmunoglobulinas. Matan células infectadas por virus y también células tumorales, y esta es la característica sin exposición previa. Entonces, por eso llevan el nombre de ser asesinas naturales, porque tienen esa capacidad de matar en automático, tener esa propiedad de ser asesina natural. Marcadores de superficie CD56, CD16 positivos en su superficie. Se sabe que la molécula CD16 es un receptor para la IgG, entonces también hasta cierto punto pueden matar, ¿sí? Matar agentes que vengan marcados por la inmunoglobulina, porque tienen receptores para inmunoglobulinas. Entonces, estas celulitas también pueden trabajar por la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? Pero sí, la célula natural killer tiene esta capacidad importante de poder detectar o reconocer algo que es extraño sin necesidad de haberlo conocido ni una vez, ni haberlo visto en su vida. Y este funcionamiento se debe a un equilibrio de señales, ¿sí? De receptores activadores e inhibidores, la teoría que se sabe. El ejemplo que pone ahí su texto, ¿verdad? Es en relación a una molécula llamada NKG2D, ¿verdad? Este activador, ¿verdad? Que está en la superficie de la célula natural killer, reconoce moléculas de superficie que presentan en la membrana, ¿verdad? Las células que están en mucho estrés, como las células infectadas, o células que tienen daño en el material genético. Entonces, con este activador, si la célula natural killer percibe que esa célula muestra esos receptores en la superficie, se activa, ¿verdad? Y la célula natural killer asesina en automático a esa célula que está infectada, a esa célula que está en estrés grave o que tiene un daño importante en el material genético. Algo que inhibe a la célula natural killer para que mate de manera natural es la presencia del complejo de histocompatibilidad. Obviamente, en su superficie tiene moléculas que tienen un efecto inhibidor, o sea, que bloquean el funcionamiento de la natural killer, y entre esos inhibidores son receptores que reconocen al CPH tipo 1. Entonces, si ella va caminando por la sangre y reconoce a una célula, y al momento que
tiene contacto con ella, reconoce que tiene el CPH1, en automático la natural killer se inhibe. Y esto pues obviamente es un mecanismo de protección para que no mate todo lo que se encuentre a su paso, ¿verdad? Tiene que tener mecanismos, como les digo, inhibidores y activadores para que la natural killer sea selectiva y nomás mate lo que está infectado, lo que puede ser tumoral y nada más, ¿verdad? No asesine lo que está sano. Grupo, estas son células de reciente descubrimiento, unos linfocitos que se encargan de sintetizar algunas citocinas como interleucina 5, 17 y 22 y el interferón gamma, carecen de receptores de células T, ¿verdad? Estas células linfoides innatas las implican en una defensa temprana con las infecciones, también tienen la capacidad de reconocer y eliminar células que están dañadas, ¿verdad? Y con todas estas citocinas que producen, pues obviamente ayudan a la diferenciación de otras células T, como los linfocitos cooperadores. ¿Cómo se clasifican los tejidos linfoides? Y rápidamente, los tejidos linfoides, donde están todas estas celulitas, se dividen en dos: los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Los primarios son los que se encargan de la maduración y desarrollo de los linfocitos, ¿verdad? Y los hacen maduros para que tengan capacidad inmunitaria. Y luego tenemos los secundarios. Los secundarios son los que les dan el ambiente apropiado para que las células puedan entrenarse para volverse inmunológicamente activas. Yo siempre comparo los órganos linfoides primarios como, ¿qué les diré? Es una persona que está en su casa, por decirlo así. Y cuando ya pasa al órgano linfoide secundario es cuando ya va a la escuela, ya adquiere otros conocimientos para poder valerse en sí mismo en la vida, ¿sí? Y aquí están órganos linfoides primarios, lo que es el hígado fetal, la médula ósea, el timo, ¿sí? Son los sitios de primera maduración, ¿sí? Y ya los secundarios es cuando ahora sí, ya las células aprenden a combatir, ¿verdad? O ya es un campo de batalla donde se pueden poner en contacto con los agentes extraños y montar la respuesta inmune. Esos son los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, el vaso y los famosos tejidos linfoides asociados a mucosa, que se les conocen como TLA, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, ¿sí? En el adulto, ¿sí? Porque aquí arriba, pues yo les puse tanto adultos como en la vida prenatal, pero si ya nos vamos en la vida postnatal, solamente son dos: médula ósea, timo, nada más. Obviamente ahí el hígado fetal, pero pues el hígado fetal nos referimos a la etapa prenatal. También el saco vitelino en su momento, cuando es un embrioncito, pero obviamente son prenatales. En la vida postnatal solamente quedan dos: timo, médula ósea como primarios, y el resto de los tejidos linfoides ya serían secundarios. Timo, aquí está, pues es un órgano localizado en el mediastino superior, es un órgano a veces de difícil reconocimiento, ¿verdad? No tan fácil se puede identificar, ¿verdad? Crece muy bien en las primeras etapas de la vida y luego de repente tiene un proceso de atrofia, ¿sí? Hasta más o menos la pubertad es cuando tiene un buen crecimiento y después empieza a tener un proceso de involución, se atrofia, incluso se infiltra por grasa, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos las autopsias de los recién nacidos, o que nos llegaba por ahí un recién nacido para una autopsia, en los bebés o en los niños chiquitos sí se puede ver muy bien el timo como una estructura sólida de buen tamaño. Pero ya en los adultos prácticamente no se identifica o solamente se ven vestigios, fragmentitos ahí de un material granular en el mediastino que probablemente sean restos del timo. Es un órgano encapsulado, tabiques que lo dividen en lóbulos y los lóbulos a su vez en lobulillos. ¿Qué son los lobulillos? Los lobulillos son compartimentos para fines prácticos. Sí, son puros compartimentos. Y estos compartimentos tienen dos componentes. Entonces el timo para fines prácticos tiene dos componentes histológicos. Uno en la periferia, que se llama corteza, y lo que queda en el centro se llama médula. Muy llamativo, la corteza es muy celular y se pinta muy morada en los cortes histológicos. Y esto se debe a que tiene muchas células T. Células T que van a tener este proceso de maduración. Las células T también se les conocen como timocitos. Y aquí lo tenemos. Esta es una imagen en un esquema para que vean ustedes. Acá estaría la cápsula del órgano en color azul. Obviamente aquí está la circulación. Vean, esta sería la corteza, miren.
La corteza que se ve muy celular, muy morada, y la médula que se ve más palidona, ¿sí? La corteza tiene muchísimas células y, pues obviamente, muchísimos timocitos. ¿Cómo se da el proceso de maduración del timo? De maduración del timo se da de la corteza a la médula, ¿sí? De aquí hacia acá, ¿sí? De la periferia al centro. El timo es prácticamente como si fuera una escuela de entrenamiento en donde los linfocitos van a adquirir esa capacidad de poder ser células de defensa. Fíjense, y se sabe que hasta un alto porcentaje de los timocitos no alcanzan a desarrollar completamente su funcionamiento y muchos de ellos mueren porque no maduran adecuadamente y los destruyen los macrófagos. De hecho, les digo, el timo es como si fuera una escuela de entrenamiento. Es más, como si fuera una escuela de entrenamiento para policías, para que me entiendan, ¿sí? Es una academia de policía. Y obviamente los macrófagos son los, digamos que los profesores, los que están vigilando que todo se enseñe bien. Y los linfocitos, pues obviamente son los reclutas, son los cadetes, por decirlo así. Y si alguno de ellos no adquiere bien la habilidad de cómo entrenarse adecuadamente para ser un buen linfocito, el macrófago, bueno, en este caso la célula pues lo mata, ¿verdad? Pero en la vida es como si te corrieran de la escuela, por decirlo así. Entonces, un alto porcentaje de timocitos mueren en este proceso de maduración. Es un proceso de selección, ¿verdad? Solamente los que sí tengan la capacidad de ser inmunitarios y que no rompan las reglas de reconocimiento son los que van a poder completar el proceso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué ocurre en la maduración? Primero, la médula ósea crea los linfocitos y crea los linfocitos T. Posteriormente, los linfocitos T, ¿sí?, pasan al timo y ya de madurar en el timo y completar el proceso, ahora sí, como células T inocentes, porque todavía no han tenido contacto con algo extraño, son mandadas a los órganos secundarios. Cuando ya un timocito completa su proceso en el timo, ahora sí, lo envían al órgano linfoide secundario y ahora sí, ya está preparado para protegernos, para defendernos. Y aquí está una imagen histológica del timo. Aquí está lo que es la periferia. Esta es la corteza. Déjenme les activo el puntero. Todo esto de aquí es corteza, mira. Corteza, acá hay otro poquito de corteza, y esto que se ve más pálido en el centro es la médula. Miren, la cantidad de células que hay en la médula es menor. Y obviamente, las células que se encuentran en la médula probablemente sean los linfocitos que ya casi completan su proceso. Las que están todavía en la corteza no, todavía están en maduración y todavía pueden ser sometidas a decir, ¿sabes qué? No pasas el examen y tienes que morir. Estos que están aquí, que se ven paliditos aquí, entre las células, son los macrófagos, miren. Digamos que son los profesores de la academia, estos que están aquí. Y si alguno de estos detecta que algo anda mal, en automático se come al timocito y lo elimina, ¿verdad? Entonces la maduración se da de la periferia al centro, de la corteza a la médula. Luego tenemos los ganglios linfáticos. Pues los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras ovaladitas, pequeñitas. Yo las comparo como si fueran, ¿sí es la palabra? Como si fueran esto que comemos mucho se me fue el nombre, que son familiares de los guisantes, de las habas, lentejas, lentejas, como si fueran lentejitas. Así de chiquititos pueden ser los ganglios, como una lentejita. Son estructuras ovaladitas, pequeñitas, encapsuladas, y obviamente están en el trayecto de la circulación linfática. ¿En dónde están? En todos lados. Solo hay algunos sitios en el cuerpo humano que no tienen linfáticos, como el hueso, como el cerebro, ¿sí?, el ojo. Son estructuras que no tienen linfáticos, ¿no? Pero de ahí en fuera todo lo demás tiene circulación linfática, obviamente para el drenaje del líquido intersticial. Obviamente estos ganglios linfáticos sirven como filtros, era lo que me decía su compañero. Pues, ¿qué hace la dendrítica, la CPA? Pues sí, se come el agente extraño y lo traslada al ganglio linfático para que se active la respuesta inmune. El ganglio linfático es como si fuera la caseta de policía. Entonces hagan de cuenta que el timocito se entrenó en la academia. La academia es el timo. Y ya cuando se graduó de policía, ahora sí, se va a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios, como los ganglios, como el vaso, ya son sitios en donde puede tener contacto con agente extraño. Ya es como si estuviera trabajando de policía, por decirlo así. Es como si lo mandaran a una caseta de policía, para que me entiendan. Eso sería el ganglio linfático.
Y aquí está, el parénquima tiene células B, células T y presentadoras de antígenos y macrófagos. El ganglio linfático sí tiene muchos tipos de células a diferencia del timo. El timo sí tiene exclusivamente células T, exclusivo. Pero el ganglio no, el ganglio sí comparte todas las celulitas, tiene muchas diferencias. El ganglio pues es un órgano encapsulado. Obviamente en esta cápsula pues tiene, el ganglio linfático se describe como una estructura con una forma parecida a un frijolito, como forma de habichuela, un frijol. Tiene entonces una concavidad y tiene una convexidad. Obviamente la convexidad por abajito de la cápsula es por donde llega la circulación linfática. Déjenme se los pongo, los tengo aquí en un dibujito. Viene más adelante, ahorita les voy a explicar con el esquema. Fíjense, es un órgano en forma de frijolito, tiene una cápsula, entonces tiene una concavidad y una convexidad. Ahora, ¿qué se le estudia por histología? Tiene 3 zonas. Corteza, que es la que está por abajo de la cápsula, y tiene muchos agregados de linfocitos en folículos. Miren, folículos. Luego viene la paracorteza. La paracorteza es una zona dependiente de células T, tiene muchas células T. Y la médula es el sitio por donde se drena la linfa, donde termina, donde pasa la linfa finalmente en el ganglio linfático y sería la parte de salida. Aquí está la figura, le van a entender mejor. Fíjense bien, aquí está el ganglio linfático, vean cómo tiene más o menos forma como de frijolito, como de riñoncito. Esta zona de aquí, sería la concavidad. Y esta parte de acá, que gira, que da la vuelta en curva, esta sería la convexidad. Todos estos bracitos que se ven aquí de color café es la circulación linfática que llega. La circulación linfática llega por la convexidad y se vacía inmediatamente a un drenajito, este drenajito de color café, ¿sí? Este drenajito de color café que está por abajo, ¿sí? Se le llama seno subcapsular porque está por debajo de la cápsula, subcapsular, en la convexidad. Y luego viene la primera capa, esta sería la corteza. La corteza tiene estos folículos, miren, estos que se ven como redonditos son los folículos de la corteza. Luego viene la paracorteza, que sería esta zona de aquí, que es la zona timodependiente. Y por último, donde se ven todos estos canalitos de color café, es la médula, donde está el drenaje final de la linfa. Vean cómo la linfa viene de la convexidad a la concavidad y aquí termina saliendo. La linfa sale por la concavidad, por lo que se le llama hilio. ¿Sí? El hilio es por donde llega la circulación. Mira. Entonces, esta es la estructura básica del ganglio linfático con sus 3 capas, lo que es la corteza, lo que es la paracorteza y lo que es médula. Y obviamente tenemos la convexidad, la concavidad, que es donde está el hilio por donde llega su circulación. Y aquí tenemos una imagen de lo que es un ganglio linfático. Esta sería la capsulita. Esto sería lo que es la médula. Vean los folículos, miren, aquí están los folículos de lo que es la corteza. ¿Sí? La paracorteza más o menos sería esta zona de aquí. Y esto sería de acá la médula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la circulación linfática? Existe una especie de vasos linfáticos que se llaman aferentes. Estos son los que perforan la cápsula y vacían la linfa por debajo de la cápsula. Eso se le llama seno subcapsular. Y posteriormente la linfa circula de la corteza a la médula. Pasa obviamente por medio de tabiques y termina vaciándose en la médula. Y ya en la médula encuentra unos vasos de salida que se llaman vasos eferentes, por donde va a salir la linfa del ganglio y se traslada nuevamente a la circulación linfática. Entonces, los ganglios linfáticos sirven como relevo a la circulación linfática, estamos de acuerdo, pero también son filtros, porque la linfa filtra muchas cosas. Y aparte traslada las CPAs que van a llevar el antígeno a presentarlo, pues por ahí mero. Aparte de que pueden utilizar la circulación, también pueden trasladarse por lo que es el ganglio linfático. Aquí está, miren, esta sería la capsulita, miren, esta es la cápsula del ganglio, este es el seno subcapsular, miren. El seno subcapsular por abajito de la capsulita. Esta sería la primera capa, entonces, que sería la corteza. Obviamente aquí no se ve el agregado linfoide, ¿verdad? Simplemente se ven los puros linfocitos, pero creo que aquí tengo una donde se ven los agregados. Bueno, miren más adelante. Ahora,
Los compartimentos dentro de la corteza pues alojan a los nódulos linfoides. Esos son los agregados de linfocitos, ¿eh? Obviamente son agregados de linfocitos B, ¿sí? Los folículos linfoides son, digamos que grupitos de linfocitos, grupitos de policías que están trabajando en conjunto. ¿Cuánto tiene un folículo linfoide? Pues un folículo linfoide puede tener, ¿qué les puedo decir? 100 células, 50 células. Y todos los mismos trabajan en conjunto, esos mismos policías, en ese ganglio, en ese agregadito, en forma de bolita. Cuando el agregado linfoide se torna activo, cuando el agregado linfoide está trabajando en la respuesta inmunológica, de ser completamente redondito, el centro se vuelve muy pálido. Y ese centro pálido es a lo que se le llama centro germinal. Ahorita viene más adelante, ahorita lo vamos a ver. Cuando tiene un centro germinal, y esto nos habla que hay un reto antigénico, se desarrolla un folículo secundario, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un folículo linfoide con un centro pálido, eso se le llama centro germinal, y esto nos habla a que las células B están trabajando para producir células plasmáticas y para activar lo que es el sistema inmunitario. Aquí están nuevamente las capas. Miren, esta sería la cápsula, este es el seno subcapsular, este es un agregado linfoide, miren, este es un agregado linfoide. Corteza, esta sería la paracorteza, la zona timodependiente del ganglio, y esta sería la médula, miren, acá abajito. La linfa viene de aquí para acá. Aquí tenemos nuevamente una imagen para que vean el comparativo de cómo se ve un folículo primario y uno secundario. Miren, este de aquí abajo es primario. La tinción es completamente homogénea, azul, intensa azul, porque aquí están un montón de linfocitos B. Miren, ¿cuántos les gusta que estén aquí? Y fíjense que la estoy viendo en panorámica, ¿eh? En este folículo linfoide, pues a mí me gusta, yo creo que como para unos 500 linfocitos, unos 500. Y acá arriba vean este, miren. ¿Ya vieron cómo este se ve diferente? El centro está pálido y la periferia se refuerza intensamente azul. Este es un folículo secundario, este de acá arriba. Es un folículo secundario y este, cuando lo observamos en un tejido linfoide, nos hace referencia a que los linfocitos están activos, están trabajando, están sintetizando anticuerpos. Eso es muy importante. Cuando yo veo un ganglio linfático rico en folículos secundarios, quiere decir que hay mucha activación de linfocitos. Los linfocitos están trabajando, ¿sí? Inmunitariamente hablando, produciendo mediadores, citocinas, produciendo anticuerpos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro componente importante de los órganos linfoides es el conocido como MALT. MALT es unas siglas que significa, bueno, obviamente ahí están al revés, ¿verdad? Por la famosa, traducción, ¿verdad? Pero debe ser TLAM, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué compone el tejido linfoide asociado a mucosa? La misma palabra les dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimos linfocitos, ¿sí? Agregados linfoides, pero los encontramos ¿en dónde? En las mucosas. ¿Cuáles son las principales mucosas del cuerpo humano que necesitan protección contra las infecciones? Las del estómago. Exacto. Tubo digestivo, vía respiratoria, principalmente. También le agregamos la vía urinaria, pero más importante, tubo digestivo, vía respiratoria. Entonces, le dan nombres, ¿sí? De acuerdo a qué partes abarca el tejido linfoide asociado a mucosa. En el caso del tubo digestivo, la sigla MALT cambia a GALT, tejido linfoide asociado al sistema gastrointestinal de G. Y BALT, en el caso de la vía respiratoria, tejido linfoide asociado a los bronquios. Por eso es bronquios BALT. Ahora bien, otro componente importante del MALT lo encontramos en las amígdalas. Yo creo que las amígdalas las reconocen muy bien anatómicamente y simplemente cuántos de ustedes no se habrán enfermado. Ahorita lo vamos a revisar. Me queda menos de un minuto, pausa comercial y nos volvemos a conectar. Sale, vale.